Bien, mis hermanos, las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis son la iglesia en Éfeso, ya la vimos, la iglesia en Esmirna. La iglesia en Éfeso era la iglesia que había empezado con mucho amor, pero que su amor se le había apagado. La iglesia en Esmirna era la iglesia que estaba siendo perseguida y que el Señor le dijo, tú me eres fiel, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de justicia. También estaba la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, y hoy nos toca ver la iglesia en Sardis, Filadelfia y la Odisea. Así que empezamos inmediatamente con la iglesia en Sardis y vamos a ver algunas generalidades sobre esta iglesia. Primero, todo eso que ustedes ven ahí, de ese color marrón, amarillento más o menos, era una provincia romana llamada Libia, un espacio de tierra bastante grande en Asia Menor. Y Sardis, que aparece aquí con la palabra Sardis, era la capital de todo eso que ustedes ven ahí. Es decir, que unos 400 años antes de Cristo, la ciudad de Sardis era una ciudad resplandeciente, era una ciudad grande, bonita, próspera. Como pueden ver, estaba localizada en el Asia Menor a más o menos 60 millas, unos 100 kilómetros de Éfeso y Esmirna. Su estratégica ubicación la convirtió en una ciudad próspera. Por cerca de ahí, de la ciudad de Sardis, salía el río Pactolus, que se cruzaba cerca de ahí, y de ese río se extraían grandes cantidades de oro, que hicieron aún más rica aquella ciudad. Las populares ruinas de la ciudad incluyen complejos de templos ya decadentes y de casas de baños. Por ejemplo, aquí esta es una imagen de lo que era el río Pactor. O sea, todavía ese río está ahí, ahora tiene otro nombre. Y en ese río se recogía mucho oro. No sé si han oído la leyenda del rey Midas, aquel rey que le pidió a un dios griego llamado Dionisio que todo lo que él tocara se convirtiera en oro. De ahí hay una frase que dice, tal empresario tiene el toque de Midas. Pero ¿qué sucedió? Que cuando le llegó la hora de comer, la comida la convirtió en oro. Cuando tocó a su hija, la convirtió en oro. Y luego se dio cuenta que había cometido un grave error al pedir eso. Entonces tuvo que irse a bañar al río Pactolo, tuvo que lavarse en las aguas de este río. Y dicen que después de haberse bañado allí, pues el río quedó cubierto de oro. Sin embargo, en el momento de que se escribió el libro de Apocalipsis, de aquella gloriosa ciudad, de aquel glorioso pasado, solo quedaba el recuerdo, ya que el estancamiento, la decadencia, las invasiones se habían apoderado de aquella ciudad. Y el contraste entre lo que había sido y lo que era no podía ser mayor. Una ciudad que se había anclado en el pasado, vivía de los recuerdos. Pareciera que la facilidad con la que Sardis podía enriquecerse era precisamente la razón de su debilidad. Otro detalle interesante que debemos saber para entender mejor el mensaje a la iglesia es que la ciudad estaba edificada sobre una colina, sobre un monte alto, tan pendiente, tan inclinado era, que sus defensas parecían inexpugnables, o sea, era muy difícil penetrarla. Sin embargo, a pesar de eso, fue capturada por lo menos 2 veces. En el año 549 a.C. por el rey Ciro de Persia y en el año 218 a.C. por Antíoco Epífanes. En ambas ocasiones, y esto es bueno que le presten atención, esto fue posible porque sus pobladores, sus ciudadanos, fueron sorprendidos por sus enemigos al estar excesivamente confiados en la resistencia de sus fortalezas. Y este es un mensaje importante para nosotros. Podemos pertenecer a una iglesia, a una congregación que tenga un lugar grande, cómodo, que tenga mucha membresía, y nos confiamos en los edificios y nos confiamos en que hay buenos predicadores, etcétera. Pero esta ciudad se confió en sus murallas, se confió en que era muy difícil subir hasta allá y poderla asaltar. Y sin embargo lo hicieron 2 veces, pero las 2 veces fue porque ellos se descuidaron. Es decir, que la excesiva confianza siempre es peligrosa. Sardis era una ciudad donde se daba culto a Artemisa. Artemisa era una diosa pagana, supuestamente hija de Zeus, asociada con la fertilidad y con la caza, era la diosa de los animales. Se le rendía culto de muchas maneras y se le hacían grandes templos. En Éfeso
había una de las 7 maravillas del mundo, que era el templo de la diosa Diana, Diana de los Efesios, que era la misma Artemisa de los griegos. De su templo, porque habían templos de ella en muchos lugares, de su templo quedan algunas ruinas que nos permiten hacernos una idea de lo grande, de lo colosal de sus dimensiones. También había una importante comunidad de judíos que, a diferencia de lo que sucedía en la iglesia en Esmirna y Filadelfia, no parecían molestar a los creyentes. O sea, esa iglesia no era una iglesia que estaba siendo perseguida. No es como la iglesia en Esmirna, que el Señor le permitió que la persiguieran, o la iglesia en Éfeso. Esta iglesia no estaba siendo perseguida. Esta es una imagen de la diosa Artemisa, presentada como una gran cazadora, como diosa de la fertilidad y adorada por muchos de los ciudadanos. Esta es una ruina. Imagínense, todavía eso está en pie. Estamos hablando de cosas que sucedieron 2500 años atrás. Y miren lo grande de esas columnas, lo enorme de esas piedras talladas que componían aquel enorme templo. Entonces, Apocalipsis capítulo 3 nos dice que Dios le mandó, Jesucristo le mandó este mensaje a la iglesia en Sardis. Se escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Recuérdese, Apocalipsis 1:20 dice que el ángel de la iglesia, que las estrellas son 7 iglesias, y que los candeleros son las iglesias y que las estrellas son los ángeles de las iglesias, que también pueden ser los mensajeros, porque la palabra ángelos o ángel se puede traducir como mensajero. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, o sea, las 7 iglesias en su mano, dice, está hablando, porque el que habla tiene los 7 espíritus de Dios, es el que nos puede dar vida y además tiene las iglesias en sus manos, en su control. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Oiga, esta iglesia tiene nombre de que vives, dice él, pero estás muerto. O sea, no hubo nada que alabarle a esta iglesia. Recuerde que Cristo siempre le decía lo bueno primero, pero a la iglesia de Sardis no había nada bueno que decir, nada que alabarle, al igual que a la iglesia en la Odisea. Tenía reputación, porque tenía nombre, fama de que estaba viva, pero no tenía carácter, no tenía sustancia. En el fondo de una iglesia muerta. Y uno lo puede comparar con algunas iglesias que tienen grandes edificios, famosos predicadores, pero adentro no hay vida espiritual. El Espíritu Santo no se manifiesta allí. Y no estoy hablando de emocionalismo, sino estoy hablando, ¿verdad?, de ansiedad, de deseo, de hambre del Señor, de buscarlo, de alabarlo, de servirle. Entonces, esta iglesia tenía una reputación social, como suelen tener muchas iglesias grandes. Sus líderes son reconocidos, a veces son llamados hasta por las autoridades. Tenía nombre de que estaba viva, pero el Señor dice, pero estás muerta. A la vista del público era una iglesia viva, pero Dios no la consideraba así. El Señor le manda a decir, no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Te examiné, te hice una auditoría y veo que tus obras no son perfectas delante de mí. Esta carta que el Señor le envió a la iglesia en Sardis le permitía dar la oportunidad a los miembros que se vieran como Dios los veía. Una buena dosis de realidad para despertarlos de su sueño espiritual. Mis hermanos y amigos, ¿qué preferimos? Que la gente nos alabe y nos diga que somos buenos cristianos y que andamos bien, aunque Dios venga por detrás y nos diga, no, tú estás muy mal. Pero ¿nos interesa más la reputación o nos interesa más el carácter? La reputación es lo que otros piensan de mí. El carácter es lo que yo en realidad soy. Entonces, ¿qué me interesa más, la sustancia o el bulto? Porque a veces estamos más preocupados en que las cosas queden bonitas, en que todo salga bien, en que esté todo bien adornado, pero no nos interesa el contenido, la sustancia, la vida espiritual, que la gente sea transformada y cambiada a la manera de Dios. Entonces el Señor le dijo, tú crees que estás bien, pero yo te hice la radiografía y tú estás muy enfermo, estás muy mal. Por eso, 1 Samuel 16, el profeta
Samuel fue reprendido por Dios cuando quería ungir a los hijos de Isaí, que se veían grandes y hermosos. El Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado, yo lo he desechado. La gente se fija en las apariencias, pero yo, dice el Señor, me fijo en el corazón. ¿Ve? El Señor se fija en lo de adentro. Para el Señor lo más importante es lo de adentro. Eso no quiere decir que usted deba descuidar su apariencia. No, preséntese lo mejor que sea por fuera, pero siempre y cuando hay sustancia por dentro. Así que la iglesia en Sardis estaba en una condición que yo la califico como creyentes no practicantes. Ustedes han oído: yo soy de tal religión, pero no practicante. Por ejemplo, algunos dicen: no es mi interés ofender a nadie. Yo tengo un amigo que dice: yo soy católico no practicante. La iglesia en Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad de Sardis. Vivía de sus recuerdos del pasado, de lo que habían sido en algún momento de su historia, pero todo eso había quedado atrás y no se correspondía con el momento presente. Así que lo que yo haya sido en el pasado, al Señor no le interesa. Al Señor le interesa muy poco nuestro pasado. No es que Él olvida nuestras buenas obras, no, no. El libro de Hebreos 6 dice que Él no se olvida de lo bueno que hemos hecho. Siempre recuerda que hemos sufrido y que hemos practicado su fe. Pero Él quiere que tengamos la misma solicitud hasta el fin. La iglesia en Sardis estaba compuesta mayoritariamente por los que conocemos como cristianos nominales, que están ahí anotados, cristianos que empezaron bien, pero que con el tiempo se fueron descuidando, se fueron degenerando y fueron practicando un cristianismo formalista, carente de fervor espiritual. Y hoy, mis hermanos, el Señor nos está advirtiendo a nosotros para que no caigamos en lo mismo. Y el Cristo paciente le prescribe acción pronta a esta iglesia, como lo vamos a ver en breve. No era una iglesia que estaba siendo perseguida, a diferencia de la de Esmirna o de la de Pérgamo. Sardis no sufrió persecución. Ellos eran un perfecto ejemplo de un cristianismo inofensivo, que no le hace daño a nadie. Se habían acomodado al mundo, no ofendían al mundo, no le decían que estaban en pecado, por lo tanto, venían ellos y bueno, llegó uno más de nosotros, decían la gente del mundo. Ellos no tenían que pagar ningún precio por su fe en Jesucristo. ¿Por qué había de molestarse Satanás en perseguir a una iglesia que estaba muerta? Porque tenía nombre de que estaba viva, pero estaba muerta. No, déjalo ahí, eso está muerto. Pero una iglesia que esté viva, una iglesia que predique la palabra, una iglesia que trate de vivir dentro de la voluntad de Dios, siempre estará de alguna forma u otra bajo los ataques del enemigo. Así que si las cosas están excesivamente tranquilas, estemos preparados, porque el diablo algo anda preparando, algo anda pendiente de cómo nos cacha, cómo nos agarra fuera de base. El Señor le hace una advertencia y un llamado al arrepentimiento. Le dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiente. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes, eso sí, unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas, dice el Señor. El Señor le manda a esta iglesia una luz amarilla, una advertencia. Mira, estás en un punto en que debes frenar, no aceleres, frena porque el semáforo te va a cambiar a rojo. Estás entrando casi en un punto rojo. Así que esta es una luz amarilla, una advertencia. El Señor le va dando advertencia. Este mismo mensaje nosotros también deberíamos tomarlo como tal. Son luces amarillas que se van encendiendo durante el camino, diciéndonos cosas como: sé vigilante. Es decir, no te duermas, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Jesucristo nos dijo: velen y oren para que no caigan en tentación. Es decir, si usted va a salir, no se confíe, esté asegurado. En el momento menos oportuno le puede venir la tentación. Sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, es decir, no todo está muerto, pero las otras cosas que quedan vivas van camino a morir. Así que te estoy llamando para que reacciones y le eches brisa a ese poquito de carbones encendidos que hay allí, para que el fuego se avive y no que todo se apague. Acuérdate, es otra advertencia: de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. La memoria, mis hermanos, es una buena palanca para el arrepentimiento. Es un buen motivador para el cambio.
Acuérdate de recibido, acuérdate de dónde el Señor te sacó. Acuérdate de lo que te ha librado. Acuérdate de lo que te ha dado. Acuérdate de lo que tú eras sin Cristo y de lo que eres ahora. Acuérdate de lo que has recibido, de los dones, talentos y oportunidades que Dios te ha dado. Acuérdate de todo lo que has oído y guárdalo. No te limites a oírlo, guárdalo y arrepiéntete. Otra advertencia: si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta venida del Señor no se refiere a su segunda venida con sus ángeles en gloria, sino a una venida local, focalizada a esa iglesia. El Señor frecuentemente viene sobre una iglesia o sobre un individuo para juzgarlo o para bendecirlo. Si no velas, dice el Señor, vendré sobre ti como ladrón, es decir, cuando menos lo estés esperando. Como vinieron tus enemigos que te asaltaron la ciudad 2 veces porque te descuidaste. Así que sé vigilante, no te confíes. No digas no, porque yo tengo 40 años en el evangelio. El Señor a Satanás no le importa eso. Mientras más alto está, más duro te darás cuando te caigas. Así que siempre mantente alerta. Si no, vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La iglesia en Sardis no estaba a la espera de la venida del Señor Jesús, y esto era un gran error. Su vida se había vuelto descuidada y no estaban mirando hacia el futuro glorioso que le esperaba en Cristo. La iglesia, mis hermanos, debe mantener pendiente de la venida del Señor, porque la venida del Señor puede ser cuando menos lo esperamos, como ladrón en la noche. Promesa y estímulo. El que venciere, todas las promesas del Señor son para el vencedor. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y vestiduras blancas son símbolo de santidad, de pureza y de haber vencido. No borraré su nombre del libro de la vida. ¿De qué libro? Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella, o sea, la santa ciudad, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es una nómina que el Señor conserva con los nombres de aquellos que le han obedecido. Usted tiene que luchar por estar allí, y el que está allí tiene que luchar por mantenerse allí. Como le dijo Jesucristo a sus discípulos en Lucas 10:17 en adelante: no se alegren tanto de que los demonios se les sujetan en mi nombre. Alegraos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. La iglesia en Filadelfia. La iglesia en Filadelfia, no hay mucho que decir de ella. Es una iglesia ideal prácticamente. La ciudad estaba ubicada encima de una placa tectónica que le llevó a sufrir continuos terremotos. En el año 17 después de Cristo, Filadelfia fue destruida por completo a causa de uno de esos terremotos y fue reconstruida por el emperador Tiberio César. Como resultado de esto y de otros varios terremotos, quienes sobrevivieron tenían miedo. Era una comunidad que vivía con un nivel de ansiedad grande, y la mayoría vivían fuera de sus murallas y otros emigraron. Observe, por ejemplo, que Israel, el Israel de hoy, no el Israel del Antiguo Testamento, que era el pueblo de Dios, sino el de hoy, es una nación rodeada de enemigos y tienen el mejor sistema de alarma y de seguridad del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre viven en peligro de que lo invadan, de que le tiren una bomba. Entonces ellos no se descuidan, saben que tienen que vivir en alerta. La iglesia en Filadelfia, consciente de que en cualquier momento le podía llegar la muerte, vivían con un temor reverente y con precaución. Y eso es bueno que sintamos esa posibilidad de que la muerte nos puede sorprender en cualquier momento, porque así es. Así es. Y ese temor debe llevarnos a mantenernos cerca de la voluntad de Dios. El mensaje dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene las llaves o la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor dice: yo conozco tus obras, yo sé quién eres tú, porque yo tengo ojos como llama de fuego, yo tengo una visión penetrante y sé lo que hay en tu corazón. Yo conozco tus obras.
He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué nadie puede cerrar? Porque yo soy el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Y por qué le ha puesto esa puerta abierta delante de él? Dice, porque aunque tienes poca fuerza, y esto es lo que me gusta de la iglesia en Filadelfia, tenía poca fuerza física, tal vez tenía pocos miembros, a lo mejor no tenía un local bonito. Dice, has guardado mi palabra. Ahí es que está la fuerza de la iglesia. No en números ni en dinero, en guardar la palabra del Señor. Y dice, y no has negado mi nombre. Mire la identificación que el Señor hace y la alabanza que hace de ella. Dice, el santo se identifica como el santo. Jesús es santo. Santo significa apartado del pecado, consagrado completamente a lo puro. Porque tal sumo sacerdote, hablando de Jesús, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Nuestro Señor Jesucristo, más sublime que los cielos. Santo de los santos. Pero también dice que era el verdadero. Por ahí algunos que andan diciendo que Cristo no es el Dios verdadero, sino que es un Dios inferior y creado por el Padre. Pero primera de Juan 5:20, por favor, grábenselo, esto no da lugar a duda. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos en el verdadero, con su Hijo Jesucristo. La versión Reina Valera dice, en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, es el verdadero Dios y la vida eterna. Él es el verdadero. Pero también dice que él tiene las llaves de David. Dice Isaías 22:22, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Una clara alusión a Jesucristo. ¿Y qué es la llave de David? David fue, según el Salmo 89:27, el más excelso de los reyes de la tierra, el más famoso de los reyes de Israel. Jesucristo sería un descendiente de David, según dice 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y él heredaría y ocuparía el trono de David, su padre, para siempre, según Lucas 1:30 al 32. Así que él tiene el derecho de reclamar, ¿verdad?, que él es el rey. Él tiene las llaves de David. Él es el que le va a dar continuidad hasta el fin a la promesa que el Padre le hizo a David. Siempre habrá un descendiente tuyo en el trono. En cuanto a una puerta abierta que ninguno puede cerrar, Primera de Corintios 16:9 se refiere a oportunidades. Una iglesia pequeña, pero que el Señor le abrió una gran oportunidad. Porque las puertas, dice el apóstol Pablo, se me han abierto de par en par. Para el trabajo, para la predicación, a pesar de que muchos están en contra mí. La versión Reina Valera dice, se me ha abierto una puerta ancha para el evangelio, pero muchos son los adversarios. O sea, siempre hay quien se opone, siempre habrá conflictos, pero el Señor dice, pero en el caso tuyo, la iglesia de Filadelfia le dice, nadie la podrá cerrar. Ahí tienes una oportunidad, predica, da ejemplo, porque me has sido fiel y no has negado mi nombre. Continúa el mensaje y dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Haré que vengan y se postren a tus pies. Esos que dicen ser judíos y que no lo son. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La prueba es para ellos, pero a ti yo te guardaré. He aquí, dice el verso 11, yo vengo pronto. Otra vez el Señor insiste en su venida, pero en este caso la venida sobre esta iglesia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, tú estás bien, te analicé, ve que está todo bajo control. Retén lo que tienes, no te descuide ahora, no te descuide, para que ningún otro venga y tome tu lugar, para que ninguno tome tu corona. Y quiero que veamos brevemente la iglesia de Filadelfia versus la iglesia en Esmirna. Fueron las únicas dos iglesias que no recibieron advertencia ni queja de parte de Dios. Eran las dos iglesias que mejor estaban. Pero a pesar de estar bien las dos,
el Señor trató con cada una de una forma diferente. Mire qué interesante. A la iglesia en Esmirna se le dice que algunos iban a ser encerrados en la cárcel. En el capítulo 2, verso 10 dice, tendrán tribulación por 10 días, sean fieles hasta la muerte, y yo les daré la corona de vida. O sea, vienen tribulaciones sobre ustedes. Mientras que el Señor a la iglesia de Filadelfia le dice, lo que he hecho contigo es que te he abierto una puerta grande, una oportunidad que ninguno podrá cerrar. Para la otra tribulación, para esta oportunidad de predicación. A Esmirna se le dice que iba a pasar por una tribulación de 10 días. Mientras que en Filadelfia se dice, te libraré de la hora de la prueba que viene sobre todo el mundo. Eso no es para ti, eso no es contigo. Y los que decían ser judíos y no lo eran, sino sinagogas de Satanás, le causaron muchos problemas a la iglesia en Esmirna. Pero ahora de Filadelfia, el Señor le dice que haría que esos se postraran a sus pies y reconocieran que Dios los amaba mucho. Entonces, mis hermanos, el Señor no tiene por qué dos cristianos sean fieles, tratarlos igual. Con cada uno Él tiene un plan distinto, a cada uno le tiene una administración diferente. No te preocupes ni te preguntes por qué aquel tal cosa y a este no tal cosa, porque el Señor sabe cómo trata con cada cual. No pienses que porque uno está muy tranquilo y se ve próspero, eso es que Dios está con él, y porque tú estás siendo probado, Dios no está contigo. Eso no tiene nada que ver. Tú puedes estar 100% fiel al Señor y estar bajo prueba. Y también puede ser que te venga una prosperidad. Eso depende del plan que Dios tenga para ti. Al que venciere, le haré columna en mi templo de mi Dios. Columna en el templo de mi Dios significa, le daré una morada fija conmigo y nunca saldrá de allí. O sea que no voy a hacer que entre al cielo y luego lo voy a sacar. No, se quedará conmigo para siempre. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Cuando una persona donaba para la construcción de un templo, pues una columna, una base, algo, se le ponía el nombre para que la gente supiera que él había sido donador, y eso se quedaba allí para siempre. Dice, pues tú, como has contribuido con mi obra, te daré un nombre allí dentro de mi templo. La nueva Jerusalén, la cual desciende de Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El templo de Dios, una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo, dice el salmista: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Salmo 27, verso 4. Ese es el deseo de los justos, vivir con Dios para siempre. Finalmente, la iglesia en la Odisea. Concedamos unos minutos más, por favor. La iglesia en la Odisea era una iglesia con muchos problemas, pero vamos a ver las generalidades. La Odisea fue una próspera ciudad debido a su ubicación en la intersección de dos rutas importantes de caravanas de negocios. En aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor, además de un famoso centro bancario. Tal era su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 antes de Cristo, sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por sus propios medios, sin necesidad de apelar a las ayudas federales, como le decimos ahora, de Roma, que era el imperio. No, nosotros nos encargamos, ayuden a otros. Es decir, que era una ciudad rica y próspera. La Odisea era una ciudad famosa por sus manufacturas de ropas confeccionadas con lana negra de la región. Los ciudadanos de la Odisea andaban siempre encachetaditos y tiraditos, vestían ropa de marca. También se enorgullecían de contar con una famosa escuela de medicina, donde se llegó a producir un ungüento con propiedades para curar enfermedades de los oídos y un colirio para las enfermedades de la vista. Antes la gente sufría mucho de la vista por el polvo, por la contaminación, por la falta de antibióticos. Ellos tenían un colirio que era muy medicinal y muy vendido, muy solicitado en el mundo entero. En la ciudad se levantaban muchas y preciosas mansiones, cuyas ruinas todavía son visibles, y dada la riqueza de la ciudad, sus habitantes se caracterizaban por la búsqueda del placer, porque el que tiene todos sus problemas resueltos anda inventando cosas. Por eso, entre sus edificios había un gran estadio, un hipódromo,
3 grandes teatros, baños termales, donde la gente iba y se bañaba con aguas termales, y se celebraban famosas ferias de mercadería todos los años. Por ejemplo, eso es una ruina de un anfiteatro de la Odisea. Mire, eso se parece a Altos de Chabón, lo que han ido, y saben de qué yo les estoy hablando. En ese tiempo ya existían edificaciones de ese tipo. Imagínense rodeado de esas preciosas montañas. Tenía un acueducto, y esto es importante, que tomaba las aguas del río Meandro. Eran aguas termales, que en su origen eran aguas calientes. O sea, cuando usted iba al origen de las aguas, estaban calientes. Pero había que traerlas como de 20 kilómetros hasta la ciudad, y en el trayecto a la ciudad se volvían tibias. En vez de calientes, se convertían en aguas tibias. Por eso entendían muy bien cuando Cristo le dijo que ellos no eran ni fríos ni calientes. Era una ciudad autosuficiente, no necesitaba ni siquiera de la ayuda de Roma, satisfecha, orgullosa, y por lo tanto, como suele pasar con todo el que tiene mucho, se vuelve indiferente hacia las cosas espirituales. Por eso, nuestro mejor aliado no es la prosperidad. A veces los problemas y la escasez nos acercan más a Dios. Un día de escasez nos acerca más a Dios que un año de prosperidad. En cuanto a la iglesia, en la época en la que Juan escribió el Apocalipsis, no se registra que hubiese sufrido algún tipo de persecución o que hubiese alguna herejía que la atacara. Su problema no era ese, era el orgullo y la ignorancia provocados por su autosuficiencia y complacencia. Por esta razón, recibió la condenación más severa de las 7 iglesias del Apocalipsis. Llega lo que dice el texto. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén. Amén significa así sea, el que cumple. El testigo fiel, o sea, el que cuando dice una cosa usted puede creerla. El verdadero, ya vimos que lo es. No es cualquiera que está hablando. También es el principio de la creación de Dios. Y Colosenses 1, 15 y 16 nos dice, ¿por qué Él es el principio de la creación de Dios? Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mis hermanos, el frío representa el estado del que sabe que está perdido. Yo sé que estoy mal y que tengo que convertir. El caliente representa el estado del cristiano que está en lo que tiene que estar. Pero el tibio no es ni una cosa ni la otra. El tibio está en el justo medio. Él cree que no es del mundo, pero que no tampoco un cristiano fanático ni comprometido. Él cree que él está en el medio. Así que usted no sabe si él está dentro y quiere salir o si él está afuera y quiere entrar. Dice el Señor, ojalá fueses frío o caliente, porque si tuvieras caliente no tuvieras problema. Y si tuvieses frío, por lo menos sabes que tienes que tomar una decisión. Y eso te va a estar atormentando y preocupando hasta que lo hagas. Pero cuando eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mire qué cosa. Las cosas tibias al Señor lo único que le provocan es náusea. Así que si usted no es un cristiano todavía, está frío. Hoy es el día de salvación. Pero si usted es un cristiano tibio, el Señor te dice, mira, no me gusta, caliéntese, comprométase, dé un paso, dígale a todo el mundo lo que usted es y póngase en serio en esto. Afirme las primeras cosas, porque tú dices, oiga lo que ellos decían, lo que ellos pensaban de ellos mismos. Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico de verdad. Eso lo añado yo. Y vestiduras blancas para vestirte. No de esos linos finos que ustedes se ponían, no, vestiduras que yo te daré. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ese mismo colirio que tú vendes a otros, póntelo tú. Y esa vestidura que tú crees que está bien vestido con ella, no estás desnudo. Y ahora explicamos brevemente a qué se refiere. Lo que Dios pensaba de ellos. No sabes qué eres, dice el Señor. O sea, ellos ignoraban cuál era su verdadera situación en términos espirituales. A veces usted cree que está sano hasta que va al médico. Dice, no, usted está muy mal. Así le hizo el Señor. Eres
desventurado, desdichado, desgraciado, miserable, dice el Señor, una persona digna de compasión. Tú crees que no necesitas nada, pero tú estás de limosna. Pobre, o sea, en bancarrota espiritual, porque Romanos 3:10 dice que no hay justo ni siquiera uno, y que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Ciego, incapaz de comprender tu verdadera realidad, como Balaán. Recuerdan que no veía al ángel que se le ponía al frente, que la burra fue la que la podía ver. Pero al igual que Bartimeo el ciego de Marcos 10, estás expuesto a graves peligros. Y también dice, eres desnudo, con su vergüenza expuesta, a pesar de su lana fina, de su lana negra y de todas sus cosas. No, das vergüenza. Recomendaciones para la iglesia en Filadelfia. El Señor le dice, compra de mí oro refinado en fuego. ¿Qué significa eso? El oro hay que pasarlo por el fuego para quitarle las impurezas. Entonces dice, riquezas verdaderas que no son de este mundo. Oro de verdad. Verdaderas riquezas que son las que Dios da. Las que no se pueden comprar con dinero. La salvación, la vida, la familia, la salud, etc. Vestiduras blancas para vestirte. Deja que Dios te cubra con su gracia y que te lave con la sangre de su Hijo. Como dice Apocalipsis 7, verso 9, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? Y Juan y el anciano le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre de Cristo es la que nos da vestiduras blancas. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Estaban cegados por las filosofías, por sus opiniones y por su prosperidad. La buena vista viene con una buena dosis de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un espejo que nos muestra en realidad lo que somos. Nos da la perspectiva correcta de las cosas, como dice el libro de Hechos 26. El Señor me dijo, dice Pablo, levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Advertencia a la iglesia en Filadelfia. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso, sé pues ferviente y arrepiéntete. Le dice a la Odisea, perdón, la iglesia en la Odisea. Arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y una vez más, al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor siempre reprende a los que aman. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque dígame usted, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque el Señor al hijo que ama, corrige y azota a todo aquel que recibe por hijo. O sea, si tú te portas mal, espera que el Señor te va a dar tu pelita, porque el Señor no consiente a nadie. Pero bien, el texto dice, yo estoy a la puerta y llamo. Y aunque es un texto que usamos para llamar al no cristiano, la aplicación primaria es para la iglesia. Así que a ustedes que están oyendo hoy, Cristo está a la puerta y te llama. Si alguno oye mi voz que te invita al arrepentimiento y abre la puerta, es decir, te arrepientes y le des entrada, cabida al Señor, entraré, cenaré con él y él conmigo. Por eso, mis hermanos, concluimos el estudio de hoy preguntándote a cuál iglesia perteneces. ¿A la de Éfeso? ¿A la de Esmirna? ¿A la de Pérgamo? ¿A la de Tiatira? ¿A la de Sardis? ¿A la de Filadelfia? ¿O a la Odisea? En todas ellas, el Señor siempre hizo diferencia entre una iglesia y otra, y dentro de la misma iglesia entre el que le servía y el que no le servía. La salvación es personal, es individual.
Enfócate, no pongas tu vista en los hombres, sino en Cristo y en obedecerle y servirle. Yo espero en el Señor que este estudio le haya sido de utilidad para su vida espiritual. Que Dios les bendiga.